Es un tema muy ad hoc el que vamos a abordar hoy, y es un tema que podemos abordarlo, si lo abordamos hace algunos años, me acuerdo, podemos abordarlo mucho más profundamente, dadas las circunstancias, como tú mencionas, que se están dando actualmente, con una rapidez tan vertiginosa, con una rapidez donde estamos todos sorprendidos como de un día para otro se están tomando decisiones a nivel gubernamental que afectan al mundo entero, efectivamente. Y todo esto tiene pues una raíz, ¿verdad? Tenía el mundo que llegar a la situación, al punto culminante de la historia a la que hemos llegado. Y esto es lo que vamos a tratar en este programa. Así es, bueno, así que estamos aquí bien pendientes. Sí, Pastor Alducin, y cuando hablamos, porque el tema, repetimos, el fracaso de los gobiernos humanos, cuando se habla de gobiernos, y claro, la época en la que vivimos, todo el mundo piensa que en un presidente, un poquitos ahí rezagos de monarquías, ¿verdad? Sobre todo en Europa, pero uno habla acerca de formas de gobierno, pero desde el inicio uno ve diferentes etapas de la humanidad, formas de gobierno tan variadas, pero eso lo estableció Dios. ¿Por qué establece Dios este tipo de estructura, formas de gobierno, sí o no, lo estableció Dios? ¿Cómo lo podemos empezar a abordar eso, Pastor Alducin? Exactamente. Bueno, si no recurrimos al origen, ¿verdad? No podemos entender lo que está pasando después. Vemos entonces en el principio de la Biblia, cuando Dios forma a la primera pareja humana, Él era el gobernante. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, cuide el huerto, labre el huerto, etcétera, etcétera. Él era el comandante en jefe. Dios era el gobernante. Desde el principio de la creación, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios para estar debajo completamente en obediencia de su Creador. Entra el pecado al mundo, viene la rebelión, y esta rebelión genéticamente, inherentemente, la hemos absorbido, y lo que la Biblia llama el pecado. William Shakespeare le llamó el defecto trágico, lo que para Carlos Marx era la lucha de clases, para Sigmund Freud el medio ambiente, etcétera, etcétera. La Biblia le llama pecado. Entonces, durante 1500 años, o sea, de Adán hasta el diluvio, sucedieron 1500 años donde el ser humano no tuvo leyes más que los que originalmente había transmitido Adán acerca de Dios, que eran muy, muy limitadas, acerca de la existencia de un Dios, nada más. Pero después del diluvio, viene Dios inmediatamente y le da una nueva orden a Noé, para que de ahí en adelante pudiera la humanidad comenzar a autogobernarse y esperar a Dios qué es lo que íbamos a hacer con esa libertad que Dios nos daba. Dice en Génesis 9:6 que esta orden dada a Noé fue: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios lo creó el hombre. Entonces, lo creó Dios. Entonces, esto es lógico completamente, porque después de 1500 años de corrupción, de maldad, como describe Génesis 6, en la que el hombre se encontró, Dios tenía que poner un freno, pero principalmente darnos a entender la valía, el valor de la vida humana. Y no había otra manera de demostrarlo más que, si tú matas a alguien, tú vas a responder con tu propia vida. No vas a responder con 50 años de cárcel, ni con 80, ni con prisión perpetua, porque nada de eso se puede comparar con el valor de la vida humana. Entonces se estableció la pena capital para que el hombre pudiera cobrar conciencia que antes de matar a una persona lo vas a pensar 3 veces, porque va a ir de por medio tu propia vida. Entonces, esta ley de la ley capital o de la pena capital, que fue establecida por Dios, que es muy, muy poco comprendida por la ignorancia que vamos a ver más adelante, de la pecaminosidad y de la maldad que el ser humano trae dentro desde que nosotros hemos nacido. Entonces, esta pecaminosidad ha sido la ignorancia que ha llevado a cientos de personas, como llevó a Israel, a tratar de formar un gobierno humano por ignorar que es mucho mejor estar debajo de Dios que debajo del ser humano. Y así, 500 años después del diluvio, pues Dios llama a Abraham para formar una nación, la nación de Israel. A través de esta nación, Dios quería que esta nación divulgara, propagara
sus leyes morales, civiles y ceremoniales. El mundo tenía que entender que había un Dios. El mundo tenía que entender que había leyes, que no somos dioses, que nosotros no podemos legislar la moral. De ahí por lo cual Dios instituye y funda la nación de Israel, que tampoco es conocido por la mayor parte de la humanidad, ni han entendido por qué el propósito de Dios de escoger una nación. Y así como escogió Israel, pudo haber escogido cualquier otra nación, pero fue la soberanía de Dios la que estableció que esta nación fuera la que diera las leyes morales a los seres humanos, que las encontramos en Éxodo 20, con los 10 mandamientos. Entonces, estas leyes morales que son y que constituyen el cimiento de cualquier nación, fueron dadas a través de la nación de Israel. Dios les dio leyes civiles, cómo deben las naciones gobernarse, porque es increíble, ¿verdad?, que si no tuviéramos estas leyes, pues ¿quién va a establecer cómo debe un gobierno gobernar al pueblo? Y veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 16. Mandé a vuestros jueces, diciendo, este es Moisés dando la orden de Dios: oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Todo esto viene de la ley civil de la Biblia. No hagan distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande van a oír. No tengan temor de nadie, porque el juicio es de Dios. Si la causa que les fue difícil, entonces tráiganmela a mí y yo la iré, dijo Moisés. Vemos que a través de las leyes civiles, este es el fundamento de un gobierno. Casi siempre dentro de la abogacía se describe la imagen que representa la abogacía. Sabemos que es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano y una espada. Entonces, ¿qué representa esto? Que la persona que está juzgando, que está gobernando, tiene que tener los ojos tapados. No puede ver si es rico, si es pobre, si es negro, si es amarillo, si es latino, etcétera, etcétera. No puede hacer distinción de persona. Tiene que ser justa por la balanza y la justicia tiene que caer de acuerdo a lo que está escrito. Esta es la única manera de gobernar. Así que cuando Dios les da estas leyes civiles, morales y ceremoniales en Levítico, también Dios instruye al hombre a través de Israel. Hay un solo Dios, y la forma en la que ustedes, los seres humanos, se deben acercar a mí es a través de la muerte de un inocente, del derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque todo esto apuntaba a una cruz. El ser humano no tiene la capacidad, por su pecaminosidad, de poder autoexpiarse o autorredimirse. Esto tenía que venir de Dios. Y lo encontramos también en Levítico. Así que cuando Dios establece los gobiernos, las leyes morales y ceremoniales, nos está dejando el fundamento por el cual actualmente y a través de toda la historia, porque vemos que Israel se corrompe continuamente, hay reyes que quitan los altares que habían levantado los reyes anteriores, vienen otros reyes para volver a levantar los altares, hasta que llegamos a la época de Primera de Samuel capítulo 8, donde Dios les da el primer rey. Wow. ¿Qué sucedió? Y aquí vemos ya el fundamento de lo que vamos a desarrollar. Llegan los judíos y le dicen al profeta Samuel: no queremos ya que Dios nos gobierne. Escogemos el gobierno de los hombres, como tienen las naciones de alrededor, y no el gobierno de Dios. ¿Por qué Israel? Preguntémonos, llegó al colmo de creer que el ser humano podía gobernarlos mejor que el de Dios, porque ignoraban la pecaminosidad humana. Cuando Dios establece la autoridad, es porque el ser humano necesita en la escuela un director de escuela, en la casa alguien que sea la cabeza, que es el varón, que se supone que es el varón. En una oficina tiene que haber un gerente, en una fábrica tiene que haber un director. En todos los órdenes sociales en la cual la humanidad se encuentra, se necesita el principio de la autoridad. La autoridad es necesaria para restringir el ser humano, el animal que traemos todos dentro. Entonces, cuando Israel escoge y prefiere a un humano que fue Saúl a Dios, estaba denotando simplemente la ignorancia tan grande
que se encuentra en la humanidad de la condición en la que nos encontramos. La condición del pecado que tiende, como estamos viendo en el siglo XXI, a un mundo corrompido completamente gubernamentalmente. O sea, está claro que Dios quería ser el comandante en jefe. Él da instrucciones a su pueblo empieza a seguir las disposiciones de Dios. Hay un momento donde me imagino que viendo otros pueblos, otras gentes que también tenían otras formas de gobierno, ellos dijeron, y nosotros queremos también un líder, ¿verdad? Que tenga, que nos gobierne, pero me imagino que Dios lo acepta, pero también hay advertencias al respecto. Exactamente, se los dijo muy claramente, ¿verdad? Ustedes van a tener a un rey que los va a explotar, va a elevar los impuestos, va a establecer su gobierno en su persona, porque es el egocentrismo y la tendencia de que la mayor parte de los gobernantes. Y Cristo, cuando vino al mundo en Marcos 10:42, hizo esta advertencia también a los discípulos, volvió a insistir para que los discípulos no cayeran en el mismo problema. ¿Cuál es? El de querer controlar a los demás sin tener una autoridad divinamente otorgada. Dice Marcos 10:42. Mas Jesús llamándoles les dijo, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, ustedes saben muy bien de qué forma todos los gobernantes tienen la tendencia, porque es la pecaminosidad humana, de poder gobernar, controlar, explotar al ser humano. Y sus grandes ejercen sobre ellas dominio. Pero entre ustedes, el que quiera hacerse grande, sea vuestro servidor. Cristo nos da, desde individualmente, o en la familia, o en una oficina, o en un gobierno, o en un reinado, el mismo principio que debe basarse el ser humano, que ha sido regenerado, sobre todo nosotros como cristianos. No es el principio el de querer controlar a los demás, es el de servir, y para eso vino Jesucristo, a darnos el ejemplo que cuando Él sirve, cuando Él está sirviendo, y cuando nosotros adoptamos la actitud y la conducta del Hijo de Dios, es cuando realmente somos grandes delante de Dios. Recordar que este documento del fracaso de los gobiernos humanos, usted lo puede descargar totalmente gratuito en el WhatsApp de enlace +1 469-781-1000. Ahí está al pie de la pantalla el número. Y este tema que está tratando el doctor Armando Alducin el día de hoy, usted lo puede tener ahí, y a partir de mañana en Enlace Plus también este programa lo puede repetir una y otra vez y repasar las notas, compartirlo con sus amigos para que pueda también tener como base de estudio esto, ¿verdad? Para estudiar esto es muy importante, usted también lo puede tener, Pastor Alducin. Pero entonces la estructura como tal, uno ve conforme empieza a multiplicarse ya la humanidad, uno ve en las Sagradas Escrituras todo ese panorama bien amplio que usted nos hizo ahora al inicio, pero empieza la humanidad a multiplicarse y alguien tiene que tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces yo creo que al final es la conciencia, ¿verdad?, que Dios pone en el ser humano, porque ya usted mismo dice, ya Dios les establece los patrones de conducta, la ley está bien escrita, incluso Pablo menciona, ¿verdad? Y cómo me voy a dar cuenta yo que no debo matar si la ley dice no matarás, ¿verdad? Ya como que decir el camino está bien enmarcado, no fue que Dios lo lanzó a la guerra y le puso a alguien que gobierne, pero que gobierne con base en qué, ¿verdad? Entonces ese conocimiento, claro, que debía tener el líder acerca de la Biblia, como lo menciona Deuteronomio, que el rey tiene que tener muy bien conocimiento de esta ley para que ejecute, y ahora usted lo mencionaba cuando dice que juzguen correctamente con base en lo que Dios ya estableció en su palabra. Lo importante de que el gobierno, el que ejerce ese liderazgo, conozca a cabalidad cómo va a ejecutar su autoridad. Exactamente, y en Deuteronomio, qué bueno que lo mencionas, el capítulo 17 les da también claramente los fundamentos para los gobernantes. Deuteronomio 17 dice versículo 18, y cuando se siente sobre el trono, o sea, todos estos principios, público que nos escucha, santos de Dios, todos estos principios han regido por lo menos durante toda la historia humana para todos los gobernantes. Y si los gobernantes pudieran recurrir a la Biblia, podrían ellos ejercer ese gobierno que es bendecido por Dios. Como dice el Salmo 33, bienaventurada, dichosa y feliz la nación cuyo Dios es Jehová.
Dice Deuteronomio 17:18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. O sea, Dios dice, todos los que estén gobernando a través de la historia deben de tener la Biblia en su escritorio de consulta, porque si tienen las Sagradas Escrituras, van a ser bendecidos por Dios. Y más adelante dice el versículo 19, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos y ponerlos por obra. Dios quería que los gobernantes, y vuelvo a repetir, esto es un fundamento y una ley, un principio espiritual, individual, familiar, social, gubernamental, para todos. El principio es que tengamos el temor de Dios, que hay un Dios en el cielo que está observándonos las 24 horas del día, y que es a través de nuestras acciones que tomamos, a través de las palabras, a través de los pensamientos que estamos controlando o que no estamos controlando en nuestra mente, es como Dios nos va a juzgar. Y cuando tenemos este temor de Dios, que es la conciencia continua que Dios nos observa, entonces vamos a poder verdaderamente vivir bajo la autoridad de Dios. Porque ¿cuál es el resultado? Bueno, la gente, ¿por qué hace lo que hace? Porque creen que Dios no los ve. Si tú que estás ahorita viendo este programa, haces lo que haces a escondidas, ya perdiste el temor a Dios si te llamas cristiano. Si eres cristiano y haces cosas a escondidas, programas de televisión escondidas, cosas con tu novia o con otras mujeres, porque crees que Dios no te vio, ¿por qué lo haces? Porque ya no tienes el temor de Dios. Y los gobernantes de la misma manera, porque hacen lo que hacen, roban, explotan, se corrompen, porque creen que no hay Dios. Y la tendencia actual del siglo XXI son ese tipo de gobiernos completamente corrompidos, sin el temor de Dios, explotando a la gente, aprovechándose, abusando, estableciendo leyes arbitrarias por la tendencia, la pecaminosidad del ser humano, que es la que hace que el ser humano se comporte y se desenvuelva de esta manera. Sí, viendo aquí el documento que usted nos pasa, dice, porque ya sabemos que los gobiernos han fallado, los gobiernos sin Dios, pues ha habido con muchas ideas, ¿verdad? En cuanto a formas de gobernar, y lo vemos en diferentes etnias, diferentes culturas, pero al final como que han ido todos fracasando, como que no, lo que se esperaba no da resultado, entonces viene otro gobierno y cambia todo aquello. ¿Cuáles son los peligros, cree usted, de los gobiernos hoy día, durante la humanidad? Desde el momento que Israel le dijo al profeta de Dios, preferimos que nos gobierne un hombre a que nos gobierne Dios, ¿qué es lo que estaban diciendo? Bueno, es que si nos gobierna Dios, van a haber más leyes restrictivas, va a haber más cosas que no vamos a poder hacer, no vamos a poder tener las libertades que tenemos si un simple hombre nos gobierna, pero sucedió todo lo contrario. No es verdad. El gobierno bajo un hombre es ignorar la corrupción de ese hombre. Ese hombre que está en el gobierno, esos reyes que se sientan en los tronos, esos césares que gobernaron Roma, eran hombres como nosotros. Eran hombres con pies de barro, hombres con la misma tendencia que tienes tú y que tengo yo, mientras no está esa tendencias gobernadas por el Espíritu Santo hasta que nacemos de nuevo, pero se equivocaron grandemente. Y de ahí en adelante pues vemos ya toda la historia que se va desarrollando a través del siglo XX, a través del siglo XXI que nos encontramos, del siglo XIX, del siglo XVIII, etcétera, etcétera, donde la tendencia de todos ha sido exactamente la misma. Se corrompen, se venden, explotan, tienden a controlar, a establecer leyes arbitrarias, a comer el pastel se lo quieren, como decimos en México, el pastel se lo quieren comer ellos solos sin poder repartirlo con toda la ciudadanía. Y esta es la tendencia principalmente del ser humano. Entonces, ¿por qué escogemos y creemos que un hombre nos va a gobernar mejor que escoger las leyes de Dios? Cuando el cristiano recibe la iluminación del Espíritu Santo y nos damos cuenta la inherente pecaminosidad del ser humano y qué increíble es
que tenemos una fuerza maligna entre nosotros, con la tendencia siempre de apartar los mandamientos, es cuando el cristiano escoge el gobierno de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cada mañana nos postramos delante del altar de Dios, ¿verdad? Señor, aquí está tu siervo, vengo a que me muestres tu voluntad, instrúyeme hoy, dame sabiduría para gobernar mi familia, mis hijos, la iglesia, la oficina, el bufete jurídico, el hospital, lo que sea. Estamos sometidos al gobierno de Dios, porque el hombre va a fallar. Entonces el hombre va a caer, los pastores pueden caer, los sacerdotes caen, los papas caen, los césares caen, todo mundo, presidentes, etcétera, todos tienen una tendencia a fallar, mas no así Jesucristo. Cuando escogemos el gobierno de Cristo es cuando recordamos el Salmo capítulo 2, donde dice claramente el rey David: ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? No quieren que sean atados por las leyes de Dios. Dicen, rompamos sus ataduras, rompamos sus ligaduras, y Dios se ríe desde el cielo. O sea, qué absurdo es creer que podemos nosotros creer que Dios nos va a apretar y Dios nos va a demandar mucho más que lo que nos demandan los hombres y los seres humanos como nosotros. Esta es la razón por la cual actualmente podemos ya explicar claramente por qué hemos llegado a un mundo donde actualmente ya puedo decir la mayoría son de tendencia de izquierda, ¿verdad? No familia, no Biblia, no cristianismo, favor LGTB, favor del aborto, ya no hay género, porque esta es la forma en la que ellos pueden gobernar más fácilmente. Cuando se le priva al ser humano de las leyes morales, entonces las leyes humanas toman su lugar, y es cuando viene la condición en la que el mundo se encuentra en el siglo XXI. Y por supuesto, Pastor Alducin, o sea, vivir sin gobierno es una anarquía completa, ¿verdad? Que creo que es lo que a veces muchos grupos empujan, porque en un río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Pero creo que sí es importante entender de que la estructura, Dios siempre puso a alguien como liderazgo. El tema es nuevamente ese tema interno, ¿verdad? Esa moralidad que Él pone en nosotros, esa conciencia, ¿verdad? Guiada, como bien usted lo dice, por el Espíritu Santo, pero de que no podemos estar sin una forma de gobierno, o sea, no podríamos existir, como bien usted lo apunta aquí en el documento, ¿verdad? Sin esa estructura de liderazgo, con gente que Dios lo que quería era que estuvieran, ¿verdad?, con Él, como le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Más bien como que ese estudio, ¿verdad?, esa observancia de la ley lo hace ser un líder como Dios quiere que sea, pero no podemos pasar la vida sin una estructura de liderazgo. Y un ejemplo lo tenemos en la Biblia. El peor tiempo de Israel, de todo el Antiguo Testamento, está descrito en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces termina así, el libro de los Jueces, lo puedes tú consultar. No había gobernante en aquel tiempo y cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. En otra traducción, cada quien hacía lo que le daba la gana. O sea, cuando no hay gobierno, hay anarquía y cada quien se porta como le da la gana. Con lo que me parece bien, pues bueno, a mí me parece que me puedo casar con un hombre o con una mujer, no hay ningún problema, nadie me lo está prohibiendo. Cuando no hay una estructura de autoridad moral, cívicamente hablando y moralmente también, y un código de conducta donde el ser humano entienda que no somos dioses, tiene que venir la anarquía. Entonces, este tiempo, los Jueces, fue el peor tiempo, se puede describir como la época oscura de Israel. Y por eso el principio de autoridad. Tiene que haber una autoridad. En la casa tiene que haber un padre que le diga al niño: no, aquí en esta casa ni alcohol, ¿verdad? Ni drogas, te vas a hacer así, quiero tus calificaciones. En la oficina aquí tiene que haber orden. En una escuela no podemos permitir que los alumnos se levanten en contra del maestro porque viene la anarquía. Tiene que haber una autoridad establecida siempre por Dios. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 13, sométanse toda persona a las autoridades superiores. En una escuela es el director, en una compañía es el CEO o el director o el presidente de la compañía, en la casa es el varón. Al varón Dios nos puso, 1 Corintios 11:3, como la autoridad en el hogar para que nosotros seamos responsables de la conducta también de nuestros hijos. En una iglesia, el pastor
tiene que haber una autoridad. En la calle, la policía, el ejército, cuando hay guerras, hay una autoridad siempre a la que debemos someternos. ¿Quiénes son las personas que se encuentran en las prisiones, en las cárceles? Son seres humanos que no han querido ponerse debajo de ninguna autoridad, que crecieron desde pequeños en la escuela, en su juventud, y tarde o temprano la policía los tenía que parar y acabaron en una prisión. Las cárceles están llenas de personas rebeldes a la autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos un grupo que se llama los que están colocando a la gente que va llegando en los vehículos a estacionarse. Y le decimos al público, le decimos a la audiencia en nuestras congregaciones, cuando tú llegas al estacionamiento de nuestra iglesia, va a haber una persona que tiene un gafete, que es una persona que está sirviendo debajo del pastor, pero tiene la autoridad y te dice, no te estaciones ahí, no te estaciones ahí, porque esa autoridad le ha sido dada por el pastor. Entonces, en toda ocasión, en toda institución, siempre va a haber alguien. Si voy manejando mi carro y veo un policía que me para, y que veo que trae su gorra de policía, con su insignia de policía, yo tengo que someterme a esa persona, porque esa persona ha sido puesta, el principio de autoridad lo puso Dios, y lo ha puesto Dios para que precisamente pueda ser restringida la pecaminosidad humana. Y dice más adelante Pablo, y las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ahí está, acarrean condenación por sí mismos. Todos los que están en las cárceles, principalmente en todos los lugares donde tratan a los delincuentes juveniles, son seres humanos que han resistido a la autoridad establecido por Dios. Y finalmente, el apóstol Pablo aborda a los gobiernos civiles, versículo 4, y les llama servidores de Dios. Los presidentes, los senadores, los diputados, los mayors en Estados Unidos, aquí le llamamos presidente municipal, etcétera, etcétera, son servidores de Dios. Ahora, si esos servidores de Dios abusan de esa autoridad, que regularmente es lo que sucede en la mayor parte de los casos, ellos le van a dar cuentas a Dios. Ahora, y cuando ellos nos demandan a nosotros, aquí es muy importante que nosotros violemos las leyes de Dios para poder obedecer. Es como en el tiempo de la vacuna. Nos estaban obligando a ponerse una vacuna sin ninguna responsabilidad. Nadie sabía que tenía la vacuna, nunca la habían experimentado. Y mi cuerpo es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esa fue a la convicción a la que llegamos muchos cristianos. Entonces, si alguien me obliga a inyectarme algo a mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que me va a enfermar, porque me están diciendo que nadie va a ser responsable, o aún si me muero, pues no me la pongo y me rebelo contra esa autoridad. ¿Por qué? Porque hay una autoridad más grande que me dice que mi cuerpo, nadie puede atentar contra mi cuerpo si yo no sé lo que me están poniendo, inyectando o medicando. Así que es cuando nosotros nos rebelamos a la autoridad, cuando violan los principios. En una casa, cuando el marido le dice a la esposa, pues vamos a ver pornografía y tienes que sujetarte a mí, la esposa, con toda la autoridad de Dios, le dice al esposo, ¿sabes una cosa? Aquí yo no me someto porque hay una ley moral más grande y Dios me prohíbe la inmoralidad y tú me estás obligando a hacer o a ver películas de pornografía que Dios no son agradables ante sus ojos, por lo tanto no te voy a obedecer. O que le diga también el marido a la esposa, pues no te quiero jamás volver a ver con la Biblia. Le va a tener que contestar la esposa, mi amor, ¿verdad? Pues ni modo, porque si tú me la rompes, pues rómpemela, pero yo voy a buscar la ocasión en la que voy a seguir leyendo, porque tú no me puedes prohibir yo tener comunión con Dios. Lo mismo con los hijos, ¿verdad? Entonces, esto es importante, igual que los pastores también, o los líderes espirituales. No podemos enseñorearnos de las ovejas y decirle a una oveja, bueno, te prohíbo que te cases con esa persona. Los pastores no podemos hacer eso. Yo te aconsejo que ores porque ese muchacho no se ve muy adecuado para ti, pero no llegar a decirles, no te prohíbo casarse. Si te casas, no regresas a la iglesia. Eso no lo podemos hacer. Entonces, cuando hay este abuso
de autoritarismo, que ya no es autoridad, es cuando entonces nosotros podemos bíblicamente revelarnos a la autoridad. Ok, entonces ya sabemos de los dos gobiernos, el gobierno humano, el gobierno de Dios. ¿Qué diferencias establece usted? ¿Cómo sería, cómo va a ser, cómo será, cómo es el gobierno de Dios? Bueno, cuando nosotros ya entramos a someternos a Dios, sabemos algo. Si yo me someto a Dios, me estoy sometiendo a aquel que hizo los cielos y la tierra, que antes de que yo naciera ya había extendido, como dice Job 38, las medidas de la tierra, las medidas de las galaxias, la velocidad de las estrellas, la velocidad del planeta Tierra, y después proveyó el alimento para los conejos, para las liebres, para las zorras, para las águilas en el aire, para los peces en el mar, para nosotros, un Dios que sostiene, que crea y que sostiene la creación. Ese Dios mandó a su Hijo a la cruz. No solamente creó, sino que sostuvo su creación. Y aparte, da su vida por nosotros en una cruz. ¿Cómo no había yo de someterme al gobierno de Dios? Él es lo más maravilloso que en mi vida ha podido suceder. Un hombre que dio su vida, que era Dios en su humanidad, muriendo por nosotros. Entonces, cuando uno comprende estas cosas, nos sometemos a Dios. Y cuando una ley es legislada, no porque sea legislada significa que es moral. Y estamos en un punto del cristianismo donde estamos viviendo, donde los gobiernos están imponiendo la ideología de género, están imponiendo el transgénero como el gobierno de California. Ya Canadá es un desastre completamente con Justin Trudeau, el gobernante que está imponiendo ya leyes impresionantemente inmorales a la gente. Y ahí es cuando tenemos nosotros que escoger claramente si ir en contra, como los cristianos en tiempo de los Césares. No te vamos a adorar, César, preferimos el Coliseo romano, que nos coman los leones, a obedecer algo que vaya en contra de las leyes de Dios. Entonces, estamos bajo un Dios maravilloso que nos ha dicho, ¿verdad? Si tú te sometes a mí, te voy a bendecir. Si tú te sometes a mí, me vas a conocer, porque no es más que a través de la obediencia que podemos recibir la iluminación del Espíritu Santo. Si tú te sometes a mí, pues me vas a conocer y vas a entender que para eso yo morí en una cruz, para decirte que te he amado eternamente y que además te voy a tratar con justicia, cosa que jamás lo podemos comparar ni encontrar tampoco en ningún gobierno humano, Jonás. Wow. Y entonces, en esto, doctor Alducin, tomando como base eso que usted nos está compartiendo, que recordamos que el número que aparece al pie de la pantalla, usted puede tomar en el menú de descargas, el primero, el fracaso de los gobiernos humanos, este documento y poder analizarlo juntamente con nosotros, bueno, que el doctor Alducin nos está explicando, ¿verdad? El día de hoy, con esto del gobierno humano, ¿verdad? En comparación con el gobierno divino. Entonces, pastor Alducin, ayer escuchábamos un libro, ¿verdad, Jonás? Acerca de que se habla de la ley de Frédéric Bastiat, que habla de 3 principios importantes, de la identidad, la libertad y la posesión, ¿verdad? Como esa identidad que es dada por Dios, de que somos hijos de Dios, genera libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, pero el tema de la posesión, del respetar, ¿verdad? Los derechos ajenos, respetar el que lo que es tuyo te pertenece, Dios te lo dio, no tengo por qué quitártelo, y muchas veces como que creo que ahí se genera una disyuntiva, ¿verdad? Entre lo que es el gobierno divino y el gobierno humano, en donde a veces los gobiernos como que están aprovechando, ¿verdad? Que tienen autoridad y están abusando de ella y quieren más bien despojar a las personas y mantenerlas, ¿verdad? Subyugadas, manipuladas, porque así van a tener siempre el control. Y eso sí es una diferencia. Dios, a pesar de la autoridad y de que Dios es Dios, ¿verdad? Le ha dado esa libertad al ser humano, esa identidad de amor y eso que usted está hablando, ¿verdad? La diferencia tan marcada que hay en lo que es de verdad estar sometido a Dios y a un humano sin conciencia. Y lo más interesante de esto también, Roger, el primer intento de la centralización de un gobierno en la Biblia, el primer intento del ser humano para unirnos todos bajo un gobierno fue la Torre de Babel. Y desde ese punto Dios vio que no iban a desistir de su intención y tuvo que confundir las lenguas. Entonces, desde ese principio, vemos lo oscuro, el poder de las tinieblas, ya, ahora sí podemos decir, ventaneándose
abiertamente, descaradamente ya el diablo diciendo, es que mi propósito con la humanidad es llegarlos a unir algún día bajo un solo gobierno. Entonces Dios deshace eso y nos muestra a través de los reyes que Dios le dio a Israel que no era bueno que todo el mundo gobernara el mundo entero o que un solo hombre. Y por eso ha habido diferentes gobiernos. Actualmente somos como 200 naciones. Pero ese principio de la Torre de Babel termina en la Biblia en el capítulo 13 del Apocalipsis. Exactamente, Satanás al final de la historia logrará su propósito con la humanidad. Cuando él vaya a levantar a un solo hombre llamado la bestia, el hombre de pecado, el hombre de maldición, el anticristo, como le llama Juan en su primera carta, capítulo 2, etcétera, etcétera. Y este hombre va a unificar al mundo entero bajo un solo gobierno y una sola religión. Lo mismo que se inició en la Torre de Babel. Entonces, como dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Todos estos subterfugios, todos estos planes, la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial, todos los planes que están desarrollando actualmente la élite de quitar y robar la soberanía de las naciones, todo tiene un fundamento bíblico. Ahí lo encontramos claramente y así va a terminar el mundo. Y está ante nuestros ojos. Estamos en un siglo XXI, estamos viendo con nuestros ojos que la tendencia ahorita es un solo gobierno mundial. Y ya están ahorita, esta semana, como un botón de muestra, hace 2 o 3 días, se unieron más de 15 asociaciones palestinas bajo la declaración de Beijing, ahí en la ciudad de Beijing, en China, bajo Xi Jinping, el gobernante de China, antier o hace como 3 o 4 días. 15 organizaciones palestinas se unificaron ahí en China, apoyadas por China, por Rusia, Norcorea, Irán, Arabia Saudita, para que pueda establecerse en Israel un gobierno palestino, dos gobiernos dentro del mismo territorio, cosa que es absolutamente ridícula, absurda, no porque no querramos nosotros que los palestinos tengan un gobierno, todo lo contrario, sino que ellos son los que no quieren tener de vecinos a Israel, y en su constitución está claramente descrito que quieren aniquilar el Estado de Israel. Entonces, ya estamos viendo cómo por todos lados esta unificación de naciones, de agrupaciones, tiene la tendencia hasta que finalmente surja un solo hombre cuando firme el tratado con los judíos para gobernar el mundo, que será el anticristo, y económicamente con una marca va a controlar a la humanidad. Ok, doctor, están entrando algunas preguntas, tal vez para cerrar el tema aquí de los gobernantes. Preguntan que ¿qué gobernantes fueron ejemplares en la Biblia, considera usted, y por qué? Algunos gobernantes ejemplares. Muy pocos gobernantes fueron realmente. David es uno de ellos, ¿verdad?, que destacó. Salomón, durante algún tiempo, finalmente al final Salomón cayó. Josías, pero contados con los dedos de la mano, los gobernantes que realmente fueron buenos delante de Dios. En esa misma línea. Fue un fracaso en su gobierno de Israel, generalmente. Fue un fracaso. En esa misma línea. ¿Terminó en fracaso? Sí, ¿qué piensa del versículo de a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, de Mateo 22:21? Claro, eso lo hizo Cristo cuando estaban pidiendo los impuestos. O sea, el hecho que muchos cristianos digan, es que yo no pago mis impuestos porque el gobierno se los roba, estás muy equivocado. Porque si el gobierno se los roba, ¿verdad?, es un problema del gobierno. Pero se establece una ley que hay que pagar impuestos. Es una ley que tenemos que cumplir los cristianos, porque se nos es impuesto. Entonces, cuando no tenemos esto por imposición, entonces no lo hacemos. Pero es lo que Cristo dijo, ¿verdad? Pagarle a César, y pagó Cristo sus impuestos, mandó a Pedro que sacara una moneda de un pez y pagaron los impuestos. Y a Dios lo que es de Dios, o sea, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Dios ya en el Antiguo Testamento era una obligación el diezmo. Indefectiblemente diezmarás. Bajo la nueva ley, que es la ley de la libertad de Cristo, ya no es obligatorio, según de Corintios 9. Cada quien dé como propuso en su corazón. Entonces, dale a Dios lo que es de Dios.
para ti, ¿qué es de Dios? ¿El 10%, el 15%, el 20%? De acuerdo al tamaño de tu Dios, es como tú vas a darle a Dios. Si tú te limitas ahora al 10%, es porque quieres seguir bajo la ley. Entonces, es lo que Cristo quería decir. A Dios le das con libertad, al gobierno le das por obligación. Pero lo tenemos que hacer porque somos ciudadanos ante un gobierno y tenemos que cumplir las leyes del gobierno. Mientras, repito, no violen la palabra de Dios. Y usted cierra el documento, Pastor Alducin, hablando del reemplazo de los gobiernos humanos, ¿verdad? Cuando, ya para cerrar este capítulo y continuar, porque hay más preguntas que están entrando ahí, acerca de esto del reemplazo, porque usted está mencionando muy bien el ejemplo de, ¿verdad? El César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. No es que uno puede eludir las responsabilidades que tiene como ser humano y sobre todo por las estructuras que hay, pero ese reemplazo, ¿a qué se refiere, Pastor Alducin? ¿El reemplazo? Sí, que es el reemplazo de los gobiernos humanos, con el que cierra usted el documento. Bueno, cuando uno piensa en a ver, permíteme ver ese final. Ok. Este reemplazo es el reemplazo que viene pronto con el gobierno mesiánico de Dios, o lo que se llama también el milenio. Cristo viene pronto, van a venir los 7 años de la tribulación, la semana 70 de Daniel, y va Jesucristo a regresar con nosotros después de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, para establecer un reino mesiánico que va a reemplazar los gobiernos humanos. Y dice la Biblia que Jesucristo va a gobernar con vara de hierro. Durante ese reemplazo aún va a tener que existir la autoridad. Fijémonos en esto, porque durante el milenio va a haber Isaías 65, 66, va a haber muerte, va a haber rebelión al final, va a haber una rebelión al final de Satanás, Apocalipsis 20. Entonces, ese gobierno de Cristo va a reemplazar los gobiernos porque va a ser un gobierno justo, un gobierno equitativo, un gobierno verdaderamente que va a demandar leyes que no van a aprovecharse ni explotar al prójimo, que lo explica el capítulo 11 del libro de Isaías. Vendrá la vara de Isaí y saldrá este varón que será Jesucristo, que juzgará al mundo con justicia y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y todos estamos esperando profundamente en nuestra alma el reemplazo ya de los gobiernos humanos por el reemplazo del gobierno de Jesucristo. Bueno, dice, ¿cómo debemos votar los cristianos al elegir nuestros gobernantes? Wow, buena pregunta. Bueno, rápidamente examinar las características de cada, no las características personales. Por ejemplo, cuando se votó por Trump, muchos decían, la mayoría decían, es que es una persona muy orgullosa, es una persona muy déspota, es una persona que siempre tiene cara enojada, etcétera, etcétera. Veían la personalidad y no veían la agenda de la persona, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, detrás de esa personalidad negativa de este varón, ¿verdad? Donald Trump, su agenda es a favor de la familia, bendecir las iglesias, bendecir los misioneros, quitar completamente lo del transgénero, dar libertad a los pueblos para que no sean obligados a operar o hacer una cirugía que cambie el sexo de sus hijos. Entonces va a favor de todos los beneficios que encontramos en la Biblia. Entonces, yo voy a votar por la agenda, no porque el hombre me caiga mal. No voto por la personalidad del hombre. Y hay otras personalidades con cara, como dice la Biblia, se disfrazan como ángel de luz, ¿verdad? Tenemos un Joe Biden, ¿verdad?, que tiene cara que no rompe ni un plato, pero sin embargo con una agenda completamente maligna en contra de la Biblia, en contra de la familia, en contra de la cultura y la moral de las sociedades. Entonces tenemos cómo vamos a votar, examinar a favor de qué está esa persona moralmente. Si está a favor de la familia, a favor del matrimonio hombre y mujer, en contra del movimiento LGTB, en contra del aborto, votamos por esa persona. Y dice ya en el tema de la oración, Pastor Alducin, aquí la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes. ¿Qué tal si son tiranos, opresores? ¿Debemos siempre orar por ellos? Claro, porque vuelvo a repetir, nosotros no tenemos el control del universo. Lo que está pasando ahorita en el mundo, hay alguien que está al control, que es Dios. Yo tengo el control de mi familia y soy responsable con mi esposo y mis hijos a este momento,
y la iglesia y las ovejas que tenemos. Pero lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Rusia, etcétera, etcétera, Dios tiene el control. Entonces, Él es el que tiene el control. Y cuando yo me deshago de esa afán de querer yo controlar, pues es que voy a cambiar esto con mi oración, hay cosas que no se pueden cambiar. Cristo lo dijo en Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerras. Entonces, las guerras no se van a detener. Un cristiano no puede orar, Señor, te pido que se acaben las guerras. O sea, el falso pacifismo, eso no es bíblico, porque las guerras van a seguir existiendo. Simplemente voy a orar que mi país tenga paz, que tengamos paz como la familia, pero no podemos orar para que se acaben las guerras, porque es algo que no está en la Biblia, porque habrá guerras hasta que Jesucristo regrese. Bueno, hablando de las guerras, dice, la guerra la vemos desde tiempos de la Biblia y aún en nuestros tiempos. ¿Cómo debemos como cristianos pensar de esto de las guerras? Pienso también a muchachos que tienen que ir al ejército obligatoriamente o que esto o que el otro. ¿Cómo ver la guerra nosotros los cristianos? Desde el punto de vista que hemos tratado hasta este momento con el fracaso de los gobiernos humanos, ¿qué son las guerras? Es el fracaso del ser humano de gobernarse. Es la manifestación más grande de la pecaminosidad humana. Santiago 4 lo explica claramente, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta el apóstol Santiago. ¿No es de vuestras pasiones que combaten dentro de tus miembros? Piden y no tienen, ¿verdad? O sea, el ser humano quiere la ambición, tener, dominar, controlar. De ahí vienen las guerras. Y hasta que venga Cristo, esta pasión, estas tendencias, de verdad, no van a acabarse dentro del ser humano. Y esta es la razón por la cual tenemos guerras. Entonces, mientras el ser humano no cambie su corazón, mientras el ser humano no se arrepienta y mientras el ser humano no pueda tener la perspectiva adecuada de cómo gobernar, será imposible detener las guerras. No sé si es escatológicamente o esta pregunta está como rara, de Fernando Herrioli desde México. Dice, ¿qué tiene mayor importancia en la fidelidad? Me imagino, ¿la novia o la esposa? Bueno, con una novia, ¿verdad? Es bueno, si tú no eres fiel a tu novia, tampoco lo vas a hacer a tu esposa. Ahora, muy bien, acuérdense, ese consejo que nosotros damos a nuestros jóvenes, ¿no? Cuando viene una muchacha y me pregunta a mi esposo y a mí, porque repito, los pastores no debemos dar consejería a muchachas jóvenes, ni a mujeres solas, a menos que sean viejitas. Y si son jóvenes, ¿verdad? Que mi esposa esté conmigo o una hermana esté conmigo. Es muy peligroso dar un pastor consejería a mujeres. Entonces viene una muchacha, le hablo a mi esposa y siempre nos pregunta, ¿puedo tener me acaba un muchacho de pedirme que sea su novia? Entonces siempre le contestamos las mismas palabras. Pregúntale que si esa petición que te está haciendo es licencia para poder tocarte. O sea, pregúntale, ¿qué significa si te digo sí, quiero ser tu novia? ¿Ya vas a tener el derecho de manosearme? ¿Es a lo que te refieres? Porque, ¿verdad? Todos los que son novios creen que ya en ese momento ya hay una existencia de las manos y acaricias que llegan mucho más allá, inclusive por eso hay tantos muchachas, ¿verdad? Madres solteras. Entonces, cuando hay un noviazgo, tenemos que entender que es un noviazgo, es una amistad sincera de una persona que vas a escoger como tu amigo personal, íntimo, pero poner una barrera en la que no me vas a poner las manos encima. Porque el hecho que yo te diga que seas mi novio no te da derecho a que me toques. Entonces, es importante esto. Ya en el matrimonio, pues es muy diferente, ¿verdad? El matrimonio, la fidelidad es para siempre, ¿verdad? Porque el que comete adulterio, el Proverbios 6:32, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Sí, Pastor Aldúzin, y ahora que hablaba usted de autoridad, que hemos hablado en este programa, creo que lo mejor es someternos a la autoridad divina, a nuestro Señor, y que la mejor manera es abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús y que sea Él el que gobierne, porque nos va mejor. Todos los que lo experimentamos sabemos que hay una diferencia antes de Cristo y después de Cristo. Pastor Aldúzin, nos queda un par de minutitos que usted pueda ayudarles a hacer esa oración a quienes nos ven. Claro. Y además que podemos ya discernir en los gobiernos y saber qué obedecer y qué no obedecer. Padre, dile a Dios con todo tu corazón, te pido que perdón por mis pecados. Te doy gracias por haber pagado ese precio tan grande por mí en esa cruz, mediante el derramamiento de tu sangre. Fuiste crucificado, enterrado y creo que resucitaste a los 3 días. Por ello te pido que entres a mi corazón,
te acepto como mi Señor, mi autoridad, mi Salvador, y gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.